Bienvenida, Silvana, ¿cómo estás? Buenos días. Yo estaba pensando, porque hay personas que delinquen y vuelven a delinquir, Estaba pensando lo mismo. casos de necesidad, o la avaricia, o el poder, o lo que sea, y tropezan varias veces con la misma piedra en esa carrera delictiva que desarrollan. Ahora, encontrar esa cantidad de dinero varias veces, esa piedra no debe ser tan fácil que se repita, ¿no? Obviamente, ¿no? Ah. Pero después, ¿qué pasa cuando tropezamos con la misma piedra desde el punto de vista emocional? No, y además me quedé atentamente escuchando, porque es interesante esto de la figura del arrepentido, ¿no? Sí. No desde el punto de vista legal, judicial, pero ¿qué es el arrepentimiento? ¿No? Hablando de esto de repetir errores. Vamos a ordenar un poco el tema. En realidad, la idea es poder hablar de algo que nos pasa a los seres humanos y que es una tendencia a repetir estilos de conducta o formas de resolver o elecciones de pareja o actitudes que uno tiene en la vida, a pesar de que esas situaciones nos hayan generado dolor o desencuentros o errores que terminamos pagando emocionalmente, y que bueno, que en el momento en que pasa muchas veces uno dice, bueno, no lo volvería a hacer, esto no lo volvería a hacer. ¿Por qué es que tendemos de vuelta a hacer lo mismo? ¿Y por qué? Sabiendo, bueno, en realidad, algunas veces acá en este programa hemos hablado de lo que se llama la zona de confort, Sí. que tiene que ver con estar en situaciones que nos resultan conocidas. Que no tienen por qué ser gratas. No, sino exactamente, conocidas. Y sobre todo, lo que marca mucho la causa de estas acciones es que el niño empieza a vivir una cantidad de situaciones a nivel familiar, sobre todo, donde, por ejemplo, en ambientes donde hay violencia y uno dice, bueno, nunca me gustaría repetir esto que he vivido, pero sin embargo está como en su impronta emocional, o una elección de pareja donde uno ve que hay desencuentro todo el tiempo, y cuando la gente es mayor, vuelve a elegir parejas de esas características. Hay una tendencia a buscar repetir situaciones aunque hayan sido dolorosas, porque son conocidas y porque de alguna manera en esas situaciones uno fue protagonista muchas veces. Había recién una televidente que decía algo interesante. Es casi inevitable, porque además uno aprende por ensayo y error. Uno aprende actuando, equivocándose. Lo que pasa es que cuanto más persiste una actitud infantil en la vida adulta, cuanto más ego sigue existiendo, más uno tiende a creer que lo que nos pasa es producto de la casualidad, y no nos involucramos tanto en cuanto nosotros también promovemos esas situaciones que finalmente no nos hacen felices o que no hacen felices a los demás. ¿De qué se trata aprender? Bueno, de poder ver cómo nosotros participamos en esas elecciones, recordar las consecuencias que esas elecciones tienen, y poder tener como cierta humildad para reconocer que, bueno, uno va aprendiendo. Pero ni siquiera a veces queda la sensación que ni el instinto nos ayuda en este tipo de cosas. ¿En qué sentido lo decís? Claro, en que sabemos que desarrollando determinada experiencia no nos fue bien, y sin embargo reincidimos, recaemos, volvemos. ¿Pero por qué lo vinculás como al instinto? No, claro, o sea, a ver, para diferenciarnos, por ejemplo, hasta de los animales. Bueno, pero ahí hay una cosa interesante, porque en realidad los animales sí funcionan por instinto. Por eso. Entonces la repetición tiene que ver con que si el animal tiene hambre, solo comiendo satisface esa necesidad. En las conductas humanas hay algo que es bastante más complejo, que es el deseo. Claro. Entonces, entre lo que uno quiere y cómo uno lo gratifica, ya hay toda una historia en el medio que tiene que ver con la historia personal, con la novela familiar, con el momento, la circunstancia que uno está viviendo. Entonces ahí es más complejo el tema. No es, pero con el carácter también. Con el temperamento, claro, por supuesto, ¿no? Si vos sos frágil desde el punto de vista emocional, ¿no? En el sentido de que no digo no tengas consolidada una personalidad, porque en definitiva la tenés consolidada, sos de determinadas características, sos así, pero te mostrás o sos más vulnerable a determinadas circunstancias, puede ser que tengas más tendencia a repetir errores, o no tiene que ver eso. Hay algunos conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con una actitud resiliente. Hay gente que atraviesa situaciones de dolor, situaciones de pérdida, momentos tristes, momentos complejos, y sin embargo sale fortalecido. Esa capacidad de resiliencia tiene que ver justamente con un autoaprendizaje, poder aprender y ser creativo con lo que nos sucedió. También implica que haya una autoestima
realmente consolidada, que uno pueda comprender que no es el dueño del mundo, digo que también uno anda en la vida como todos y nos vamos a equivocar, pero que bueno, ¿qué podemos aprender de eso que nos pasa, ¿no? Y ahí salir fortalecido. Esa es la resiliencia, ¿no? Tenemos algunos mensajes de televidentes que se han mostrado muy activos a lo largo de la mañana con este tema. Lore dice, hola, buenos días. Soy Lorena de las Piedras. Bueno, Lorena, el gusto de leer tu mensaje. Yo casi siempre estoy tropezando con la misma piedra. Ayudo, doy apoyo y siempre termino mal porque me entero de que me utilizan por ser buena. Buen programa, los miro siempre. Llegamos a referirnos a la situación de Lorena, pero Virginia también aporta lo suyo. Dice, lo que me pasa a mí es que cada pareja que tuve, en la gran mayoría de los casos, son excesivamente tóxicas. Y la verdad, no sé por qué es. Buenísimos los aportes. Sí, son dos situaciones distintas, ¿no? Sí. Porque una refiere a equivocarse en cuanto al vínculo de pareja y otra equivocarse con el entorno. Te diría que en realidad, sí, pero que en realidad las dos nos llevan al mismo lugar. La pregunta, y en la segunda instancia decía eso, es ¿por qué yo hago esto? Porque cuando hablamos de aprender de los errores o de estas situaciones que nos resultan lastimosas para poder salir fortalecidos y cambiar la pisada, la primera pregunta es, bueno, ¿qué me pasa a mí? Porque si yo sé que eligiendo determinado tipo de parejas o vinculándome siempre solucionando de la vida a los otros, termino expuesta, me descuido, no me hago cargo de mí misma, bueno, entonces ahí la pregunta no es hacia afuera. No podemos seguir creyendo. Yo me río siempre porque mi hijo cuando estaba en quinto de liceo, me acuerdo que venía y decía, no, pues mi profesor, el profesor de esto no me quiere. Y fulano, y en un momento le dije, bueno, sería demasiada casualidad que 10 profesores no te bancan. Bueno, claro. La pregunta es, ¿qué nos pasa a nosotros cuando repetimos, cuando elegimos estas situaciones de dolor o que no nos hacen felices? Y muchas veces nos encontramos, y ahí por eso arranqué la nota hablando de esto, con que tenemos modelos o vivimos situaciones, sobre todo en los primeros tiempos de nuestra conformación psíquica, que se nos marcan como a fuego. Entonces, cuesta muchísimo modificar esas conductas. Cuando la gente llega, por ejemplo, a psicoterapia, es tan emocionante, porque ahí generalmente los sujetos es porque llegaron a un punto donde algo se quiebra, donde ya la repetición y seguir en situaciones tóxicas no lo pueden soportar más. Entonces, lo emocionante es acompañar a esas personas en ese proceso porque en realidad quieren poner la carne en el asador, están dispuestos a revisar, están dispuestos, al menos desde el discurso consciente, a poder cuestionarse, bueno, qué está pasando y aprender a funcionar mejor, ¿no? Ahora, pero no es cuestión de hacerme cargo de los problemas que tuvieron otros. Quiero decir, ¿no? Es por el ejemplo con el que crecimos, que a veces tendemos a, o que eso va marcando nuestra vida, nuestro comportamiento. Es uno de los factores importantes, porque en realidad las circunstancias también son importantes, los momentos socioculturales que vivimos, las circunstancias afectivas que estamos atravesando. La realidad es que el escenario se construye en etapas bastante tempranas. Pero cabe decir, ¿no? Como decía una televidente, y ya vamos a ir a otros mensajes, que decía, no tengo suerte porque todas mis parejas son tóxicas. ¿Es una cuestión de suerte o es una cuestión de lo que uno va buscando? Exacto, en la vida? Por eso. Y sí, por ahí va la cosa, ¿no? En realidad. Por eso te digo que de toxicidad está lleno el mundo. Ahora es como un supermercado, tenés que ver en cada góndola qué te interesa agarrar, ¿no? Y darte cuenta que el carrito lo llenás. Y yo sé que fumar me hace mal, ¿no? Exacto. Yo fumo en todo caso, bueno, yo no, pero quienes fuman. Más mensajes, a ver, para seguir enriqueciendo esta charla con Silvana Sotolano. Dice, Nair, hola, buen día. Creo que tropezamos más de una vez, porque a veces confiamos y volvemos a caer, dice. Y bueno, sí, es parte de lo que somos como seres humanos, ¿no? Antes de ir al mensaje de Jessy, ¿somos demasiado confiados los seres humanos? Hay de todo, ¿no? ¿Sí? Hay de todo como en botella. Pero el ser confiado hace que te des tremendos tropezones. Si yo estoy un poco más con la guardia en alto, pero depende, ¿puedo tender a tropezar menos veces? Depende del punto de vista que lo mires, porque en realidad cuando alguien no va a tener una actitud positiva hacia ti, va más allá de que uno sea confiado o no. A veces sos confiado y te va bien, otras veces sos confiado y te va mal. Lo importante es si para ti es importante ser confiado, porque lo que el otro haga escapa a las manos de uno.
No sé si me Sí, entendés. sí, sí, No sí, podemos, claro. una vez tiene la fantasía, y nos pasa a todos, de que controlando vamos a poder tener confianza en alguien. Y la Pero no. realidad de la vida nos va mostrando y vamos aprendiendo todos los días de que lo que el otro hace escapa a lo que uno a veces puede hacer, ¿no? Vamos a ver otro mensaje que teníamos en pantalla, el de Jessy, que diga: soy una persona que vivo y aprendo. No soy de tropezar 2 veces. Si me dolió en su momento, el dolor me abrió los ojos. Instinto, se tropieza una vez y se trata de creer y cambiar. Abrís los ojos y ves la piedra. Si tropezás es porque te gustó. Bueno, Dice, esto que "Epa, acaba... Sí, carácter pero e inteligencia se aprende". gracias, dice. Jessy, porque en realidad una de las cosas que a mí me interesaba tomar, hablando de este tema, hay algo que se llama el beneficio secundario del síntoma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el síntoma se sostiene? Porque en algún lugar no es que nos gusta a nivel consciente. Conscientemente, si a cualquier persona le preguntamos qué es lo que más quiere en su vida, es ser feliz y que lo quieran. Pero hay algo a nivel inconsciente que, y a esto voy cuando digo que gratifica una parte seguramente muy infantil, donde uno vuelve a un lugar de la infancia. Lo hemos hablado inclusive cuando hablamos de la fantasía de los niños con Papá Noel. Bueno, es porque uno se emociona o quiere volver a esos lugares, porque de alguna manera era una etapa donde todo era posible. Por eso, cuanto más el sujeto queda en ese tiempo egocéntrico, más le cuesta después admitir que todo nos pasa para aprender. Pero lo que dice Jessy es interesante por esto, porque en realidad primero hay que reconocer, bueno, en algo esto a mí me gusta, o en algún lugar esto a mí me satisface, porque si no, siendo el mundo tan amplio, como decíamos recién, que en el supermercado hay de todo, ¿por qué tiendo a repetir un alimento que me hizo mal en algún momento, ¿no? Está clarísimo, Silvana. Realmente interesante, como siempre, charlar contigo y sobre todo responder o hacer una bajada a tierra de algunas de las opiniones de los televidentes que seguirán llegando hasta las 11 de la mañana. ¿Volverás? Vuelvo ¿Tropezarás siempre. nuevamente Con esta piedra me gusta tropezar. Estoy viendo con qué piedras no quiero tropezar más. Qué interesante. Esta ¿no? me gusta, pero no quita de que no vuelvas a tropezar. Nunca se sabe. Uno dice, esta agua no debe beber, pero... Nunca se sabe. Muy bien, muchas gracias. No, a ti un placer. Nos reencontramos en cualquier momento. Perdón. Sí. Perdón porque mis adoradas amigas maestras que están de vacaciones, estaba recién chateando con ellas y les quiero mandar un beso enorme y decirles que bueno, que es un placer trabajar con ellas todos los días que voy. Porque voy una vez por semana, debe ser no, divinas. Que las quiero mucho y les mando un beso enorme. A las adoradas maestras que trabajan contigo y a las adoradas maestras en general, aquellas que están disfrutando de estas vacaciones. En particular a las de mis hijas, que espero me las pasen de año como corresponde. Y un beso grande. Llévale. Chicos. Si querés eso, guardá algo de lo que hizo Leo, que tiene una pinta de delicioso. Y todavía no lo vi. Bueno, lo trajo hecho, ya va a cocinar Leopardo. Lo trajo Leo, le llevas a las maestras. ¿Cómo no? Le llevo, sí, le llevo a las maestras lo que pidan. Bueno, gracias, Silvana. No, a ti.